vimos ayer. Ok, bien. Bueno, entonces, si no hay dudas, vamos a ver el espectro de una función nueva, ¿sale? Vamos a hacer el espectro de una función seno. Ok. Una función seno es una función que tiene un denominador donde tenemos una s cuadrada, una constante, y no tenemos ninguna s, ¿sale? Que no esté al cuadrado. Así de que, bueno, una función seno desde la función de transferencia, o más bien la transformada de Laplace de una función seno, lo voy a poner como f mejor. De función f igual a tf, transfer function, aunque esto no sea una función de transferencia, sino una función con lo mismo, tiene una constante en el numerador, que es la magnitud de la amplitud de la señal, si no me equivoco, y en el denominador, como les decía, s cuadrada, 0s y algunas y el cuadrado de la frecuencia angular. Entonces, ya que tengo aquí a Pablo en la mira, dime, Pablo, ¿qué frecuencia te gustaría para la señal? Por favor. Que quiera, profesor. Sí, yo sé, pero te estoy preguntando cuál quieres tú, hombre. Un número, dime un número, alguna frecuencia, todas son la misma. 5 5 hertz o radianes sobre segundo. radianes sobre segundo. Ok, bien. Esta cosa está en radianes sobre segundo, ¿sale? Si es 5, el cuadrado va a ser 25, ¿sale? Así es. Ok, entonces, ahí está. ¿Qué frecuencia va a tener esta cosa en hertz? Pues bueno, la frecuencia angular va a ser 5, ¿sí? Y esa frecuencia angular yo sé que es igual a 2 por pi por f. ¿Sale? Si yo quiero encontrar f, pues el 2pi tiene que pasar dividiendo a omega. Entonces va a ser omega entre 2 por pi. Y eso sería la frecuencia, ¿sale? ¿Está bien? Entonces la frecuencia a la que corresponde una frecuencia angular de 5 radianes sobre segundo es 0.79 Hz. Quiere decir que, pues no sé, en 7.9, prácticamente en 8 segundos, vamos a tener eh, 10 periodos, ¿sale? Entonces vamos a ver eso. Para obtener la antitransformada de Laplace de una función en Laplace, si lo queremos hacer gráficamente en MATLAB, podemos hacerlo con la función impulse. Entonces le voy a poner impulse f. Le cambié, ya tenía, ok, voy a volver a generar f como la función. Le voy a poner fs. Ahí está. F. Ahora sí, impulse de fs.
¿sale? Que es la función de o más bien la función de Laplace, que es la seno. Aquí la tengo. Está muy saturada. Me voy a alejar un poquito primero. A ver si me puedo alejar. Creo que no. Ok. Aquí tenemos 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No me está dando las 10. Y el periodo me está dando más de un segundo. A ver, déjenme ver, a ver si hay algo raro aquí. Omega 5 entre 2 por pi, punto 79. Ah, es que esta es frecuencia, perdón. No es periodo. Ok. El periodo es igual a 1 entre F. Ok. 1.25. Ok, entonces vamos a tener 10 muestras cuando tengamos 12.5 segundos. Y si son 8 entre periodo, 8 segundos entre el periodo que tengo, serían 6 ciclos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta aquí, en los 8 segundos. ¿Sale? Entonces, sí es la frecuencia que nos dijo Pablo. ¿Sale? Quiere decir que, efectivamente, si yo tengo una función de transferencia de este tipo o una función de Laplace más bien de este tipo, si no tengo ninguna S en medio, si no tengo S arriba tampoco, va a ser una senoide que va a tener una frecuencia angular de la raíz de la constante. ¿Sale? ¿Todo bien ahí? Sí. Bueno, entonces, listo, ya está la función. Si yo quiero muestrear esa cosa, ver a qué frecuencia la tendría que muestrear, dice esto que tendríamos que ver su espectro en frecuencia. Para ver el espectro en frecuencia, habíamos dicho que íbamos a usar el diagrama de Bode. Pues bueno, vamos a hacer Bode de Fs. Acá está. ¿Sale? Si se fijan, tenemos un único pico, tiene una magnitud bastante grande. Con este icono de aquí, vamos a poder tomar una muestra, ¿sale? Tenemos una magnitud de 115 decibeles. Por aquí, al ser como de menos 5, menos 3, la voy a mover un poquito. Ahí ya, digamos que eso fuera menos 5. ¿Sale? Bueno, la diferencia en decibeles de este punto a este punto de aquí son prácticamente 60. ¿Sale? Acá tengo menos 5, acá tengo 115 positivos, perdón, no 60. 120 decibeles de diferencia. ¿Sí? Eso implica que hay una diferencia de magnitud de 1.000.000 entre uno y otro. ¿Sale? ¿Está claro eso? Si se acuerdan el día de ayer, habíamos dicho que una diferencia de 20 decibeles implicaba una división entre 20 si es que era hacia abajo y una multiplicación, perdón, entre 10 si es que es hacia abajo y una multiplicación por 10 si es hacia arriba. Es decir, si yo tomo de referencia este punto, 20 decibeles arriba implica que la magnitud que tenía aquí ya se multiplicó por 10.
y otros 20 decibeles arriba implica que ya se multiplicó por otros 10, es decir, por 100. Y otros 20 arriba ya sería por 1000, y otros 20 sería por 10,000, y otros por 100,000, y otros por 1,000,000. Por el contrario, si yo tomo de referencia este punto, 20 decibeles abajo será entre 10, otros 20 será entre 100, otros 20 abajo sería entre 1000, otros 20 abajo sería entre 10,000, otros 20 entre 100,000 y otros 20 entre 1,000,000. ¿Sale? Es decir, de la gráfica yo no sé cuánto vale en magnitud este punto, cuánto vale este punto. Lo podría calcular, pero no es importante cuánto hay de magnitud, sino cuánto hay de diferencia entre este punto y este. ¿Por qué? Porque a mí me interesa saber cuáles son los componentes principales de frecuencia. Y los componentes principales son los que tienen mayor magnitud. ¿Sale? Entonces, si tengo unos componentes que tienen una magnitud específica, supongamos 1, y el resto de los componentes ya tienen magnitud de 1 micro, pues la diferencia entre 1 y 1 micro, pues las de 1 micro ya no van a ser tan importantes. ¿Sale? Querría decir que la principal componente de frecuencia es la grande, en este caso pues aquí todavía no se ve, pero aquí me dice la frecuencia de 5 radianes. No lo veo, pero aquí está, 5 radianes. ¿Está bien? Sí. Ok, si por alguna razón no se viera tan claro desde esta vista, otra vez podemos ir a edición, propiedades de la figura, luego le damos a más propiedades y ya cuando tenemos esta ventanita elegimos la ventana de magnitud. Se van para abajo a X-Scale, cambian de logarítmico a lineal. Según yo con este poníamos, ahí está, X-Stick Label Mode, le ponen auto y ya me pone aquí la escala también en la gráfica de arriba. En algunos casos estos números se empalman con la gráfica de abajo y no se alcanza a ver, pues bueno, se vienen a la de abajo y le cambian también X-Scale a lineal y automáticamente van a volver a coincidir las escalas de arriba y la de abajo. ¿Sale? Ok. Entonces, esta es una senoide pura, entonces no tiene más componentes en frecuencia, solo tiene uno, y es el de 5 Hz. ¿Sale? Digo, 5 radianes sobre segundo. Habrá otras señales que tendrán más componentes. ¿Sale? Tendrán más picos ahí. Y habrá que decidir hasta dónde son los principales componentes de frecuencia. Para poder decidir cuáles son los principales componentes de frecuencia, pues necesito medir la diferencia entre unos componentes y otros. Y no necesito obtener la magnitud directamente, solo con saber que 20 decibeles implica dividir entre 10, 40 ya será entre 100 y 60 ya será entre 1000, no necesitamos más que eso. ¿Sale? Entonces, bueno, tenemos una frecuencia de la componente principal, en este caso la única componente de frecuencia de la señal, que es de 5 radianes sobre segundo. Déjenme ver quién más anda por ahí. A ver, Ale, entonces, según el teorema de muestreo, ¿cuál sería la frecuencia mínima de muestreo que podríamos utilizar para este sistema? 5. No, No. pero buen acercamiento. Edwin, ¿cuál sería la frecuencia mínima que dice Shannon que podríamos usar? No, profe, yo también pensaba que era 5. No, no sé. ¿Alguien sabe lo que dice el teorema de muestreo?
¿Se debe multiplicar por 2 la frecuencia? Exactamente. Entonces, sería 10, ¿va? El teorema de muestreo es lo básico, ¿sale? La parte de muestrear es lo básico porque pues, todo lo que vamos a hacer en adelante es sobre lo muestreado, ¿va? Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, el teorema de muestreo dice que tiene que ser mayor al doble, ¿sale? Aquí vamos a tomar el doble, exactamente, ¿va? Si se acuerdan, les había dicho yo que incluso, pues eso no era suficiente, que había que tomar, que yo tomaba 10 veces el doble, ¿no? Vamos a ver. Voy a cerrar esto. Y voy a construir esto otra vez para que lo vean. ¿Sale? Entonces, bueno, para abrir esto, tienen un botón aquí, Simulink, o pueden escribir Simulink también en el Command Window y les va a abrir ya sea esto o les va a abrir un menú. ¿Sale? Donde ustedes van a elegir Blank Model. Aquí tienen el modelo, aquí en la ventanita le pueden dar New Model y abre esta ventanita. Donde dice Blank Model, abre esta ventanita, pero no abre este menú, ya se me olvidaba. Para que abra el menú, le dan en este botón de aquí y ya abre el menú. ¿Va? Bueno, entonces vamos a generar la señal. Vamos a ir a Continuous y sacamos una función de transferencia. Transfer Function. Esta la podríamos usar con una senoide también que tenemos ahí en Sources, pero bueno. Vamos a usar esta. Entonces, es S cuadrada más 0S más el cuadrado de la frecuencia. Entonces, 25. Frecuencia angular. ¿Va? Ok. Si yo así le pusiera una entrada de una constante, que la necesito, si no le pongo entrada no hace nada. Si se acuerdan, la constante es un 1 sobre S. Entonces, para que no se modifique la función, aquí le voy a poner una S también. ¿Sale? Para que 1 sobre S por S se vaya y me quede nada más el denominador que tenía yo ahí. 1 sobre S. ¿Va? El muestreador lo voy a sacar de discrete y está hasta abajo. 0 order fault. Quedamos que ese muestreaba y también retenía la señal, la reconstruía con un retenedor de orden 0. Y ya nada más un scope de 2 entradas para poder ver la señal continua y la señal muestreada. ¿Sale? Ahí está. Entonces, el retenedor de orden 0 me pide el periodo de muestreo. Si yo tengo que el periodo de muestreo, la frecuencia de muestreo es igual a 2 por pi entre el periodo de muestreo, y quiero calcular el periodo de muestreo, pues el periodo de muestreo va a ser igual a 2 por pi entre la frecuencia angular de muestreo. ¿Sale? Entonces, puesto eso aquí, sería 2 por pi entre la frecuencia que habíamos dicho que era el doble de lo que teníamos, 10. ¿Sale? ¿Todo bien ahí? ¿Alguna pregunta? No. Ok, lo voy a correr. Ay, Dios mío. ¿Cuánto quedamos para 10? Sean 12.5. Muchísimo. Ah, bueno, no. Está bien. 12.5. Aquí va a haber menos de 10. Ahí está.
Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y la señal muestrada es la azul que está acá abajo. Casi ni se ve. Aquí hay algunos pulsitos. Voy a quitar la señal continua para que se vea la señal muestrada. Miren, ahí está. Entonces, estamos muestreando en el límite que nos propone Shannon, ¿sale? Pero ese límite todavía está bastante lejos de lo que necesitamos, ¿sale? Entonces, voy a ir incrementando la frecuencia. Incrementar la frecuencia implica disminuir el periodo para que ustedes vayan viendo cómo se va modificando. Entonces, voy a disminuir el periodo de tiempo a la mitad, lo que implica que la frecuencia va a ser el doble, ¿sale? No sé si puedo poner dos divisiones así. Creo que sí. Miren. Entonces, con una frecuencia de 20 radianes sobre segundo, no lo podría poner directo ahí, para que se vea. 20 radianes sobre segundo de frecuencia de muestreo. Ahí está, no cambia nada. ¿Sale? Eso es con 20 radianes sobre segundo. Con el triple, 30 radianes sobre segundo. Y lo vuelvo a correr. Pues lo veo casi igual. Ahora con 40 radianes sobre segundo. Ahí ya se vio mejorcito, ¿sale? Ya tengo 3 muestras por cada semiciclo. Ahora con 50. Otra vez casi no se notó. Con 60. Ahí ya se ve mejor. Con 10 veces más, que era lo que les decía, 10 veces el doble, sería 100 en este caso. Pues se ve bastante mejor. No excelente, pero bueno. Cada vez que vaya aumentando la frecuencia de muestreo, por lo tanto disminuyendo el periodo de muestreo, la señal muestreada se parecerá más a la señal original. ¿Hasta ahí todo bien? Si no muestreamos bien, muy bien. Si no muestramos bien, la señal que vamos a reconstruir puede no parecerse nada a la señal que estamos muestreando. Como en el ejemplo donde tomábamos la frecuencia el doble de la frecuencia de la principal, ¿sale? Como dice en el periodo de muestreo. Si se fijan, está azul, nada que ver con la señal original, perdón. Bueno, hasta ahí bien. Pero fíjense, todavía, si me equivoco más, y en vez de tomar la señal la frecuencia que me decía Shannon, voy tomando frecuencias más pequeñas. Por ejemplo, la frecuencia de la señal, 5 radianes sobre segundo. Voy a necesitar más tiempo. Voy a poner aquí, de una vez me voy a ir hasta los 100. 100.
¿Me escuchan, chicos? Sí. ¿Me escuchan? Ok, porque los perdí un momento. Entonces les decía que con la frecuencia de 5 Hz, 5 radianes sobre segundo, perdón, de muestreo, aunque la señal que estamos muestreando ya hizo quién sabe cuántas muestras, la señal muestreada, pues ahí va haciendo como una rampa. Le voy a bajar un poquito más la frecuencia, que voy a necesitar tal vez un poquito más, pero bueno, voy a poner un radian sobre segundo. Ya estoy debajo de lo que me decía el teorema de Shannon. Déjenme, le voy a subir aquí la frecuencia. Voy a subir a, digo, la simulación la voy a subir a 600. Bueno, 1000. Más todavía. 5000. Digo, este es un caso extremo porque la señal es muy lenta, ¿no? Pero miren, tenemos chorro mil periodos ya de la señal original. Y lo que vamos a obtener en la señal muestrada es una senoide también. Es una senoide de frecuencia totalmente diferente a la que estamos usando. Nosotros queremos reconstruir una señal de 5 radianes sobre segundo que tiene un periodo de 1.25 segundos. En la señal que tenemos aquí tiene un periodo como de 4500 segundos, ¿sale? Y ese periodo va a cambiar dependiendo de lo que yo le ponga aquí. Tenía 1, si le pongo 5, bueno, eso se ve casi igual. ¿Cómo se pegó ahí? Si le pongo punto 1, me sigue mostrando más o menos igual. Con menos muestras, pero más o menos la misma señal. Así le pongo, a ver, 8. No, ella se ve otra cosa. 4. A ver, déjenme le bajo entonces. Aquí voy a poner mi... Sí. No, ahí ya se empieza a ver como algo que tiene sentido, pero... Entonces, no, vamos a verlo en 10. ¿Qué pasó aquí? Ok. Esta pausa continúa.
Ok, bien. Aquí estoy muestrando a 4 radianes sobre segundo y hace algo similar a lo que hacía con la de 10 radianes. Pero la de 10 radianes tenía una cosa como esta, bueno, no de 10, como la de 20. Tenía unos cuadrados como estos para cada ciclo. Si se fijan aquí, tengo estos cuadrados, pero me ocupan, en vez de un ciclo, me ocupan 1, 2, 3, prácticamente 5, 6 ciclos. 5 ciclos para poder completar un ciclo de esta señal cuadrada. ¿Sale? Entonces, si nosotros muestramos mal un senoide, pues corremos el riesgo de reconstruir un senoide, pero que es totalmente diferente a la que queremos reconstruir. Y como todas las señales están compuestas de senoides, pues si muestramos mal, podemos estar reconstruyendo señales que no tienen nada que ver con la señal original. Hasta aquí todo bien. ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, vamos a la diapositiva. Dice que aquí que obtengamos el espectro de frecuencia de esta señal, ya lo hicimos más o menos. El espectro de frecuencia de la señal muestreada. Ok. Bueno. No me fijé con sus compañeros, pero bueno. Con ustedes sí lo vamos a hacer. Esto es lo que hicimos ayer. Que me les pongo aquí. Dice, como comentario final a lo de ayer, parte de lo que vemos hoy, dice que no confundan el espectro en frecuencia con la respuesta en frecuencia, ¿sale? Matemáticamente ambos se ven igual, ¿sale? Matemáticamente, o más bien gráficamente, yo voy a ver lo mismo, y matemáticamente también lo voy a ver prácticamente igual, ¿sabe? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues el espectro en frecuencia es la gráfica de los componentes de magnitud en frecuencia de una señal periódica, ¿sale? Es decir, ¿cuál es la magnitud de cada una de las señales seno y coseno que la construyen? ¿Va? Y la respuesta en frecuencia es la magnitud y la fase que van a obtener una señal a partir de afectar en la entrada de un sistema, ¿sale? Es decir, si yo meto una señal seno a la entrada de un sistema, su magnitud se va a afectar y también su fase, dependiendo de la respuesta en frecuencia de ese sistema, ¿sale? Pero la respuesta en frecuencia es de sistemas, el espectro en frecuencia es de señales, ¿sale? ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Bueno, dice aquí que obtengamos el espectro en frecuencia de esta señal muestreada. No lo voy a hacer, voy a obtener el de la función seno, ¿sale? Dice aquí que obtengamos el espectro en frecuencia de la versión muestreada de la señal esta. Vamos a usar la que nos propuso Pablo, donde tenemos omega igual a 5. Dice que el espectro de la señal se va a ver así,
que tenemos dos picos. Uno del lado izquierdo, uno en las frecuencias negativas y otro del lado derecho en las frecuencias positivas. Y ese va a estar el pico en la frecuencia de la señal, ¿sale? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, nosotros no estamos viendo el pico de la izquierda porque el diagrama de Bode solo me pone frecuencias positivas, ¿va? Entonces, si me regreso un poquito al diagrama de Bode, solo me aparece un pico. En teoría hay otro pico por acá que no estoy viendo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque está en frecuencias negativas y el diagrama de Bode solo me pone frecuencias positivas. Bueno, pues ahora vamos a ver el espectro de frecuencia de esta señal, o más bien de esta, pero muestreada. Sale el espectro de la señal muestreada. Para eso tenemos que obtener la transformada de Laplace de la señal muestreada. Esa va a estar compleja. Déjenme ver si lo tengo por aquí. No. Está compleja, no nos va a dar tiempo. Vámonos a hacer uno de estos de aquí. Pues vamos a hacer la primera. ¿Va? Vamos a simular esto otra vez en MATLAB. 2EA menos 3T. La función sería fs igual a transfer function de 2 en la magnitud. E a la menos 3 sería S más 3. Entonces le vamos a poner aquí 1, 3. Ahí está. Esa es la función. Si obtengo el bode de eso, bode fs, que me abrió otro, ok, ¿dónde está? No lo veo. Ahí está, ok. Ese es el diagrama de bode. Si cambio la vista, me voy a edit, figure properties, more properties, aquí X scale, tengo que seleccionar la ventana que quiero modificar, en este caso la de magnitud, X scale, cambio por log, linear. Y si quiero que se vea la escala aquí, le pongo XTick label, mode, aquí está. Vamos a poner auto. Ahí está. ¿Sale? Bueno, aquí tenemos el punto máximo. Ahí hay uno. Bien. En el punto máximo tenemos menos 3. Menos 3.6 decibeles más o menos. Y por acá
Ok. Menos 33. Aquí hay una diferencia de 30 decibeles. Pues podríamos pensar que todavía no es tan grande. Si queremos modificar la escala, sería X, el rango, ¿dónde está? Aquí, Xlim. A ver, aquí. Voy a cambiar el 100, voy a ponerle un 1000. Y bueno, pues aquí ya puedo buscar una frecuencia que me dé pues al menos 40 decibeles abajo. Parece que ya no me da otra magnitud más pequeña. Bueno, 60 decibeles, digo 40 decibeles abajo serían menos 40 y tantos. Pues al tanteo por aquí sería como en los 300. ¿Sale? Si yo tomara esa frecuencia de muestreo, la de 300, que estos ya datos ya no los puedo ver, me quedé aquí, ese sería el último. Si fuera 300 radianes sobre segundo, periodo de muestreo, o más bien la frecuencia de muestreo, quedamos que iba a ser el doble, 2 por los 300, ¿sale? Y yo dije que otros 10, ¿sale? Entonces, serían 6000 radianes sobre segundo, que es la que habíamos tomado anteriormente, si no me equivoco. Bueno, acá en la diapositiva ya me daba un periodo de muestreo, ¿sale? Puedo usar ese, puedo usar el que tengo acá. En particular este es mucho más pequeño porque el periodo de muestreo, quedamos que iba a ser Tm, T igual Tm igual a 2pi entre omega m. 0,1, ¿no? Mira, me gusta 0,1. 0,001. Bien, bueno, la transformada de Laplace de la señal muestreada ya la habíamos visto para esta señal. Déjenme la busco. Es en la clase antepasada, séptimo A. Aquí está. Aquí está, aquí está. Ok, se los voy a poner, chicos, para que lo vean. La recuerden un poquito. ¿Dónde está? Teams. Aquí está. Okay. Share. Screen. Start. Ok, entonces teníamos en ese ejercicio, dice que obtengamos la transformada de Laplace de la señal muestreada de 12 a la menos 3t. ¿Sale? Con un periodo de 0.3 segundos. ¿Sale? Si recordamos, el periodo o la transformada de Laplace, x asterisco ds, en este caso sería 2, que era el residuo, 1 sobre 1 menos e a la menos pm por s más 3. ¿Sale? Entonces, eso lo vamos a programar en MATLAB. ¿Va? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, primero me voy para MATLAB. Aquí.
¿Ya ven MATLAB, chicos? Sí. Ok. Sí. Le voy a poner Sí. X. Le voy a poner X, ¿sale? Va a ser igual a 2. Perdón, voy a definir primero la variable S. S va a ser igual a TF S entre apóstrofes y lo cierro, ¿sale? Esa función de transferencia de la señal muestreada no la van a poder construir con transfer function, van a necesitar poder manejar la S de manera independiente. Entonces, ahora sí voy a construir la función muestreada. X va a ser igual a 1 entre 1 menos E a la menos el periodo de muestreo menos 0.001 y esto por S más 3. Ahí está. ¿Me faltó alguna cosa? Aquí tenemos Un paréntesis al final. paréntesis. Ok, ya me acordé qué pasa aquí. No me permite hacer esta multiplicación así. Tengo que multiplicar yo explícitamente. Entonces sería 0.001 por S menos 0.003. ¿Sale? Es decir, la multiplicación ya la hice yo. En vez de dejarlo implícito como está aquí, multipliqué yo los dos. ¿Sale? Otra vez me falta. No, ya sobra uno porque quitó la multiplicación. Ah, ok. Así. 1, 2, 1, 2. Exponencial. Tiene que ser separado esto por exp. Ahí está. Supone sus moños porque no está diseñado para eso, pero la hacemos a fuerzas. ¿Sale? Entonces tenemos la exponencial con S y la exponencial con la parte constante aparte. ¿Sale? Y ambos están ahí restando al 1 y todo eso está dividiendo al otro 1. ¿Sale? Ya tengo la función de transferencia. Pues bueno, voy a sacar el bode de esa cosa. ¿Sale? Aquí tengo, este es el bode de la exponencial sola. ¿Sale? Vamos a ver qué onda con el bode de esta. Le voy a poner figure para que no me lo sobrescriba, para que me abra otra ventana. Ahí está. Le voy a poner bode X. ¿Sale? Ahí está. Entonces, a ver qué sale. A ver qué sale ahí. A ver, ábrase, ábrase. Ahí está. Ahí tenemos el espectro. ¿Sale? Como pueden ver, tiene un chorro de impulso que corresponde con la repetición de las señales de frecuencia, de los componentes de frecuencia de la señal original en los múltiplos de la frecuencia de muestreo. Entonces, déjenme cambio esto, edit, figure properties, le voy a poner more properties otra vez, voy a seleccionar la magnitud, no, ahí, la magnitud ahora sí, X scale, linear, y
see stick label mode, vamos a ponerlo auto. Las magnitudes no me concuerdan. Aquí debe haber alguna escala que no me está mostrando. Voy a dejarle en manual. No, perdón, no manual. Auto. Pero voy a regresar a log. Entonces, aquí este punto debería estar cerca de arriba de los 10,000, pues. Y si lo cambio a línea, no se ve así. En cambio la de abajo también, a ver si ahí me arregla algo. Ah, aquí está, es que es por 10 a la 4. No se ve bien ahí, pero está por 10 a la 4. Bueno, entonces, si me voy a aquí está. El espectro de la señal original está centrado en 0, ¿sale? Y aquí me muestra hasta el 150 radianes nada más, ¿va? El espectro de la señal original en la muestreada lo veo aquí, es este, pegadito al 0, ¿sale? Luego dice la teoría que ese espectro se va a repetir en la frecuencia de muestreo, ¿sale? La frecuencia de muestreo, si le puse un periodo de 0.001, es igual a 2 por pi entre el periodo, en este caso, 0.001. Entonces, la repetición tiene que estar en 6,283 radianes. Esta tendría que estar ahí. Voy a elegir este para tomar una muestra. 6,280 radianes. Y el segundo debe estar en el doble, ¿sale? Es decir, 1.25 por 10 a la 4. Ahí está, 1.26. El que sigue debe estar en 3 veces la frecuencia de muestreo. O sea, por 3. 1.88 por 10 a la 4. 1.88. ¿Sale? Entonces, como habíamos dicho ayer, cuando muestreamos una señal cualquiera, en este caso esta, el espectro de la señal muestreada va a tener repeticiones del espectro original. Cada una de esas repeticiones va a estar en un múltiplo, de la frecuencia de muestreo que hayamos usado. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? No. ¿No? Bueno. Entonces, de tarea, por favor, háganme el de abajo. ¿Sale? El espectro de frecuencia de la señal muestreada de esto. ¿Sale? Compárenlo con el espectro original. Vean que efectivamente el espectro se repite en las múltiplos de la frecuencia de muestreo. Y también les voy a pedir por favor que hagan este. Por aquí hay uno de este. Este es simplemente el espectro de frecuencia sin muestrear. ¿Sale? Me lo abro.
para que se vea completo. Dice que calculen el espectro de frecuencia de esta señal. Esta es su transformada de Laplace. El valor de A es la que quieran. Dice que determinen una frecuencia de muestreo válida y que en simulación lo muestren y la reconstruyan con un retenedor de orden 0. ¿Sale? Esas dos de tarea, por favor. Si tienen alguna pregunta, pues ahí me mandan un mensajito al Teams. ¿Sale? Recuerden que nos vemos hasta el lunes, pero de la otra semana. La próxima semana no tendremos clase. ¿Sale? Sale. ¿Alguna pregunta, chicos? No, está bien. Ok, si no hay preguntas, los veo el lunes entonces. Debes tener MATLAB, profe. Sale. Sí, aquí hay que simular esto. O sea, hay que calcular el espectro de frecuencia usando Bode o algún análisis de Fourier. No es necesario que usen MATLAB a fuerzas. Pueden usar otra herramienta, pero pues nosotros lo hemos visto en MATLAB, entonces yo me imagino que MATLAB debe ser lo más fácil, pero ustedes pueden usar la herramienta que quieran. ¿Sale? Y luego en simulación, muestrear y reconstruir esta señal. ¿Sale? Sí. Igual para la anterior, hay que muestrear, obtener el espectro de la señal muestreada que corresponde con esta. ¿Sale? También, si lo quieren hacer en MATLAB o en alguna otra herramienta, se puede, ¿va? Profe, ¿qué versión usa usted? Yo uso la 2015, pero se puede hacer en cualquiera. Ok. ¿Sale? Mientras más nueva, traga más memoria RAM. Entonces se hace más lento. ¿Va? Vale. Bueno, entonces, de tarea para el lunes que regresemos a clase. ¿Va? Sí, está bien. Va. Sale, los veo entonces cuando regresemos. Que Vale, descansen. profe. Nos vemos, profe. Igual. Disfrute sus vacaciones. Gracias. Igualmente. Gracias. Nos vemos.